Saludos cordiales estudiantes, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Les recuerdo que estamos en el segundo parcial del primer trimestre. El objetivo de nuestra clase es identificar los pasos para realizar una exposición informativa y analizar la escucha empática en un ejercicio práctico. Bien, recordemos entonces qué es una exposición. Usualmente usted se ubica cuál es el objetivo que tiene una exposición. Recordemos entonces, nos dice que lo primero que vamos a hacer es identificar los pasos. Bien, pero tenemos que tener claro qué es una exposición informativa. Nos dice que la exposición informativa es un tipo de texto oral que tiene como finalidad informar de manera objetiva, profunda y rigurosa sobre un tema, aclarando los hechos, los conceptos, los argumentos que la integran. Como usted puede darse cuenta, nos está indicando que al decir que es una exposición, netamente va a ser de forma oral, primero. Segundo, que debe de ser de una forma objetiva, que tiene que ser directa, clara, precisa, concisa. Además, nos dice que debe de tener una profundidad que no quede solo al aire, sino que quede estructurada, argumentada, y es ahí donde nos pide que sea profunda y siempre manteniendo la misma idea en cuanto al tema que se está desarrollando. Además, los hechos y los conceptos deben de ir integrados en el argumento. Veamos entonces los pasos para una buena exposición. Siempre debemos de tener claro que cuando nosotros vamos a realizar un tema, ¿qué es lo primero que se nos viene? Se nos vienen muchas ideas. Podemos hacerlo de esta manera, lo puedo armar de esta manera, no quisiera topar este tema, creo que el de acá es más importante, no, el de acá lo voy a dejar a un lado, creo que no me ayuda mucho. Es ahí donde viene la lluvia de ideas. Usted comienza a pensar cuál sería las ideas más próximas, más importante de toda esa lluvia de ideas. Usted puede elegir con cuál va a quedar. Y es ahí donde viene el segundo paso, que es delimitar el tema. Luego que usted tiene muchas ideas, por eso se llama lluvia de ideas. Usted puede tener 20, 30, 40, 50 ideas. De esas comienza usted a delimitarlas, comenzar a centrarse netamente en las que serían favorables para este momento, ¿no? Se ponen límites, dice, a la extensión y a la profundidad del tema. El tercer paso es hacer ya el bosquejo. Es prepararlo, tener el tema, las ideas principales y las ideas secundarias. Recuerden que las ideas principales es todo aquello que va directamente conectado con el tema. Y en este caso, las ideas secundarias son aquellas que nos permiten, ¿qué cosa? ¿Qué nos permiten las ideas secundarias? Es hacer, como se dice, la descripción de lo que estamos hablando en este tema. Y estas se conectan entre sí. Ahora, el cuarto paso nos dice que es controlar la secuencia lógica de la exposición. Reflejar, dice, la importancia y la jerarquía de las ideas. En este paso nos dice que tenemos que, si estamos hablando, por ejemplo, de la naturaleza, no podemos hablar de fútbol. Si hablamos directamente de la naturaleza, no podemos hablar sobre una, una situación contraria a lo que tenga que ver con la naturaleza. Es ahí donde nos pide que tenemos que controlar que tenga una secuencia lógica dentro de la exposición. ¿Ok? Es ahí donde usted tiene que mantener esa estructura, esa jerarquía, mantener cuál es el tema más relevante, cuál es lo primero que debemos de tratar, de más a menos. Y es ahí donde hablamos sobre la jerarquía. Veamos entonces, usualmente tenemos como esta imagen, ¿no? Muchas ideas. Ahora comenzamos a organizarnos y posterior a ello tenemos que perder el miedo. Tenemos las ideas, la organización, el perder el miedo, tener seguridad de aquello que realizamos. Bien, recordemos entonces que la exposición consiste en la presentación de un tema lógicamente estructurado y su recurso principal es el lenguaje oral. Los consejos más prácticos en este caso son los elementos visuales, elementos verbales,
y todos ellos van conectados entre sí. Todos estos consejos nos permiten que nosotros podamos mantener a la audiencia, en este caso al receptor, cautivado de lo que nosotros estamos haciendo, que estamos realizando. Entonces, debemos usar los elementos visuales y los elementos verbales. Siempre, tanto en los visuales como los verbales deben de ir acorde, tienen que tener una coherencia, tienen que tener una secuencia. ¿Ok? No podemos hablar, por ejemplo, de un tema de idiomas cuando estamos tratando de la naturaleza, una imagen de naturaleza, entonces no tendría sentido. Por ello es que dentro de los consejos más prácticos que se les da es que deben de tanto los elementos visuales como verbales contener una secuencia, una misma una coordinación en sí. Bien, continuemos entonces. Para ello, no debemos olvidar cómo debe de estar entonces estructurada una exposición informativa. Debe tener una introducción que debe captar la atención y despertar el interés de la audiencia, además del desarrollo de conectar la idea principal con la secuencial y la lógica, además de la conclusión de conectarlo todo aquello que se habló durante toda la exposición, conectarlo para el resumen. Ahora, veamos este pequeño video. Este pequeño video que ustedes van a observar va a darnos pauta al siguiente tema. Muy bien, chicos, espero que hayan atendido el video. Entonces, ¿a qué nos invitaba el video? Primero, ¿a qué?
a ponernos en el zapato de la otra persona, ¿no? A saber interpretar o tener conocimientos o reflexionar o darnos cuenta qué piensa o qué siente la otra persona. Por ello es, en este caso, ponerse en el zapato de otro. Vamos a ver. Dice, la escucha empática fortalece al discurso oral. ¿Por qué será? Cuando hablamos de un discurso, estamos queriendo que la audiencia, que en este caso nuestros receptores, escuchen todo aquello que nosotros tenemos por mencionar, todo aquel tema preparado, armado, estructurado, investigado, tratado, argumentado, que queremos tratar. Y es ahí donde por un momento debemos de ponernos desde el otro lado para saber qué pensaría o qué sentiría esa persona que va a recibir nuestro mensaje, nuestro discurso. Y dentro de esta escucha empática tenemos las siguientes características. Tiene que usted tener una escucha empática donde la habilidad de escuchar interprete el mensaje poniéndose en el lugar de otro, lo que hace breve segundo les mencionaba, ¿no? Pero ¿cómo se logra esta escucha empática? Debe de romperse las barreras. Usted debe de aprender a escuchar, a no crear juicios, a entender lo que este emisor está dando a conocer. Las técnicas de la escucha empática es que después de que usted haya escuchado con atención todo aquello que le han proporcionado en cuanto a información, usted comience a obtener, a enriquecerse y a la vez pueda parafrasear cada información que usted ha venido recibiendo. Por ello nos dice que una de las técnicas de la escucha empática es el parafraseo y además la actitud para escuchar y comunicarse en situaciones difíciles. Tenemos otro video que es de Robin Williams en un momento importante. Pueden observar cómo él está hablando, él está abriendo, él está en una sesión y lamentablemente la persona que lo está tratando solamente lo escucha, mas no le presta atención. Y esto es lo que muchas veces sucede y es el error que cometen los jóvenes cuando un compañero dentro de una aula de clase, dentro de un momento de exposición, solamente se dedican a cualquier cosa, pero no a prestar atención. Es ahí donde se pide que uno de los papeles importantes de una escucha empática es ponerse en el papel del otro, en los zapatos del otro. Entonces, para aquellos que nos volvemos los oyentes empáticos, tenemos que tener claro que debemos de tener una disposición física y mental para la escucha, liberarse de las suposiciones, prejuicios y preocupaciones, mantenerse directamente hacia dónde, mentalizado hacia lo que estamos escuchando dentro de la exposición. Dice tener una mente abierta, evitar juzgar y entender los puntos de vista que se presentan. Además, evitar juzgar al interlocutor, poner atención al lenguaje no verbal. Recuerden que el lenguaje no verbal estamos hablando netamente de qué, de la forma de cómo él se manifiesta a través de sus gestos. Y por último, tenemos que tomar en consideración los sentimientos, emociones y los valores que se presentan. Bueno, jóvenes, hasta aquí en la clase de hoy. Espero y nos volvamos a ver en una próxima clase. Cuídense, bendiciones, chicos.